Tenemos a Carlos Pressman y a Roberto Parodi, y con ellos vamos a comentar la conferencia y el libro. Adelante. Creo que tenemos que cerrar el congreso acá, apagar las luces, apoyar la cabeza en la almohada y quedarnos reflexionando. Hablar después de esto, ya tenía miedo de estar acá arriba, digo, con estas tres cabezas, ¿qué puedo decir? Y después de leer el libro, pero el martes de la noche, post cena, con algún vino, todavía con los horarios cambiados, me puse a escribir algo, que es comentar lo que me pareció el libro y algunos puntos que trata. Sin duda un honor para mí estar acá, con toda esta gente que admiro, y hoy nos convoca a la presentación de Cerebro Clínico, una mirada crítica sobre la medicina. Creo que no es casual que Daniel haya elegido este ámbito para su presentación, no es casual que sea Rosario, no es casual tampoco que sea una reunión de médicos clínicos. El lema de este congreso, un puente entre ciencia y humanismo, encaja perfectamente con el espíritu del libro y el libro de este congreso, al cual alguna vez Daniel se refirió a este congreso con inolvidables palabras que los miembros de AMIR siempre atesoraremos hondo en nuestros sentimientos. Hace varios años que venimos disfrutando de los escritos de Daniel, Lichtenstein, voy a decir una sola vez el apellido, y siempre nos quedaba flotando esa necesidad, un pedido, a veces súplica, de cuándo iba a publicar el libro propio, y nos preguntamos por qué su reflexión, ensayo, narraciones, y íbamos haciendo diagnóstico. Algunos decían muy modesto, tiene humildad patológica, es demasiado crítico. En el libro dice yo el peor de todos. Un día bajó las resistencias y publicó, creo que quizás porque se cansó de escuchar los reproches de Cheu, Daniel, le decíamos otro epíteto. Escribió un libro y dejate de joder. Llegó La verdad y otras mentiras, Historia de hospital, y ahora este Cerebro Clínico. Digo, ¿qué clase de libro es Cerebro Clínico? No lo voy a clasificar ni como de lectura imprescindible, ni libro de lectura obligatoria. A mí cuando escucho eso salgo corriendo por el otro lado y me invitan a no leer un libro. Daniel realiza en sus páginas una crítica a todas las clasificaciones y categorizaciones, explicando los daños y peligros que a veces cometemos porque queremos encasillar al paciente y a la enfermedad en una estructura conocida. Y este libro, en su edición, dice que es un libro de medicina y filosofía, en el registro de edición. Creo que pertenece a muchas categorías más. Digo, vamos a hacer un diagnóstico etiológico, no encontré ninguna categoría. Le diría idiopático, esencial, criptogenético, misceláneas, esos nombres que ponemos donde no podemos encasillar. En palabras de Daniel, este libro son reflexiones que se proponen vincular el conocimiento disponible con el ejercicio de la medicina en el mundo real. Es un libro absolutamente para el mundo real y aclara siempre desde la incertidumbre, contradicciones, dudas. ¿Es un libro de medicina? Sí, absolutamente sí. También un libro de clínica médica, de filosofía, de sociología, de epistemología, antropología, bioética, de educación médica. Es humanismo y existencialismo. Creo que es todo en uno en todo, y va por momentos de arte puro, de una narrativa dramática, y después pasa hasta la ciencia en el rigor más puro. Digo, como un caos que ordena. Página tras página, Daniel va apareciendo y se muestra en estado puro, polifacético, inquieto, cuestionador de la realidad, lleno de dudas, desbordante de pasión. De principio a fin es un libro coherente, es brutalmente honesto, sin demagogias, sin imposturas, sin medias tintas, pero no te traiciona, te avisa desde el título una mirada crítica sobre la medicina. Me gusta llamarlo, dice, te viene a sacar a patadas de tu zona de confort. Es el aguijón del escorpión que sin piedad te clava su veneno. Olvídense que puedan salir indemnes de su lectura. Creo que leer este libro, si no te conduce a replantearte, a reflexionar, a cuestionar la medicina de hoy, quizás te hayas equivocado de camino y tengas que dedicarte a otra cosa. Hace una crítica precisa, sagaz, argumentada sobre la medicina y los médicos, pero no es simple catarsis. Se ocupa de plantear posibles soluciones y caminos alternativos. Lo sentí como un libro lleno de esperanzas, aunque seguramente Daniel piense que no. En sus páginas escuchan susurros de Borges, de Poy, el Indio Solari, Mario Bunge, Ramón Carrillo. En
En sus páginas se asoman como jugando partidas con naipes marcados, Uni Popper, House y Sherlock Holmes, Cortázar y las Epifanías de Joyce, Agres y Paco Maglio. ¿Cuánto Paco Maglio? Estoy seguro que Paco desbordaría de orgullo hacia su amigo Daniel al leer este libro. Voy a citar, compartir con ustedes algunas citas que he seleccionado, algunas pocas. Dice Daniel: en ciencia y medicina, negar la incertidumbre es abrir la puerta a la tempestad del dogmatismo y la ignorancia. Lo que hace que un médico sea clínico es saber qué clase de información se necesita para confirmar o refutar una hipótesis. La clave es seleccionar los datos pertinentes para el caso, el escenario, los deseos y los valores de los pacientes. Tercero, el objetivo de la medicina es la relevancia clínica, no la significación estadística ni la modificación de variables subrogantes. Voy a dar dos más. Esto para los jóvenes, escuchen. Mientras no seamos capaces de aprender y enseñar que hay objetivos que justifican el esfuerzo, no podremos salir de esta loca carrera cuya meta se nos ha desdibujado en un horizonte borroso e indefinido. Estamos atrapados en el mismo lugar, con los pies corriendo a varios centímetros del piso. Por último, los algoritmos, la guía de práctica clínica, la exorbitante complejidad de los exámenes complementarios son islas perdidas sin el sustento de la compasión, de la vocación de servicio y de una empecinada voluntad de comprender las historias personales. En fin, me parece una obra extraordinaria. Leerla y releerla me generó un enorme placer y felicidad. Y creo que a pesar de ser una crítica descarnada, también enarbola una de las defensas más contundentes de la clínica médica que he leído. Creo que un manto tibio que abriga y jerarquiza nuestra labor cotidiana. Si hay una solución o un replanteo o un cambio, creo que el nicho de la clínica médica es el más propicio para hacerlo. Termino con palabras del autor: la medicina te quiere entero en cuerpo y mente. Es apasionante y agotadora, alienante y enfermiza. Este maldito laburo es el mejor trabajo del mundo. Gracias, Daniel. Muchas gracias. Bueno, buenas tardes. Mi nombre es Carlos Pressman. Yo soy de Córdoba, del Hospital Nacional de Clínicas, cuna de la reforma universitaria, y estoy entrenado en el término del lenguaje más para el agravio que para el elogio. Siempre me he sentido con mayor talento para vituperar, denigrar, descalificar que reconocer admiración. Este espíritu, si se quiere, rebelde o incómodo ante el poder, hoy se ve redimido por presentar un libro, que ya en sí mismo es un hecho extraordinario, que en un congreso de medicina, donde se priorizan los biomarcadores, nos permitamos, con esta escenografía de público, presentar un libro. Y entonces ya no es más un trabajo académico, sino que vamos a presentar un libro, que es El cerebro clínico, que tiene por autor a Daniel Fliestendrey. Isidoro Blaestein, un escritor argentino, probablemente el mejor cuentista argentino, decía que todo lo aburrido es inútil. Hacía alusión a las presentaciones de libros. Yo le voy a leer 4 frases. Sobre el final del libro, Daniel enumera 40 frases que los médicos deberíamos tener presentes. Solo 4. Cuidar no es menos importante que curar. El cuidado de los pacientes se basa en el cuidado de los pacientes. Tu currículum dice menos de vos que tus pacientes. Paréntesis. En Córdoba, cuando empezaron los concursos universitarios, que fue una de las ideas de la reforma, se presentó a concurso un sanjuanino, Morocho, para titular de la cátedra de tisioneumonología,
que se llamaba Gumersindo Sayago, lo pueden buscar en el Manifiesto de la Reforma, es uno de los autores contemporáneos del negro Enrique Barros y de Oro Roca. Cuando se presenta el currículum a concurso de titular de la cátedra de tisioneumonología, tuberculosis en aquella época, el tribunal de concurso le dice: doctor, no trajo el currículum. Y Gumersindo Sayago dijo: mi currículum son todos los pacientes que yo he curado de tuberculosis y no los puedo traer al concurso. Y ganó la titularidad de la cátedra. Los papers no son el propósito de la medicina. Y por último, no es necesario que los pacientes te admiren, aunque es muy recomendable que te quieran. Hoy estamos presentando el libro Cerebro Clínico de Daniel Flichtentrey en la ciudad de Rosario y en el año 19. Y Daniel Flichtentrey, que yo creo que si se llamara Álvarez sería extraordinariamente famoso, pero bueno, o Pereira, o Parodi incluso, pero bueno, el azar y los genes los condenaron a llamarse Flichtentrey con todo lo que ello implica. Y digo que estamos en el año 19, y no es que me quiera hacer el borgiano, pero hoy, en este año, celebramos 500 años del fallecimiento de Leonardo da Vinci. Leonardo da Vinci, que podría representar en su trayectoria, en su figura, lo mejor del espíritu renacentista. Y Daniel, podríamos decir que es un renacentista. ¿Qué es lo que hizo a los fines del humanismo médico Leonardo da Vinci? Pudo articular la anatomía humana con el arte. Pudo articular y pensar la fisiología humana y romper con el imperio clerical que prohibía estudiar el cuerpo humano y aún prohibía la desnudez. Ese espíritu humanista y libertario renacentista, a 500 años de la muerte de Leonardo da Vinci, podemos recuperar en el libro Cerebro Clínico. Y también en el año 19, en el que estamos ahora, moría hace 100 años un grande de las ciencias médicas, que lo estuvimos evocando recién, que fue William Osler. William Osler, el famoso autor del libro Principios y Práctica de la Medicina, a partir de lo cual avanza el pensamiento médico hasta el siglo XX, sienta las bases de la medicina moderna, decía que había que tener 3H para ser buen médico: honestidad, humor y humildad. Hoy, en este año 19, presentando Cerebro Clínico, evoco que en el espíritu de este libro, este año, honra los 500 años del fallecimiento de Leonardo da Vinci y los 100 años de la desaparición física de William Osler. Cuando terminamos una conferencia, un colega de apellido Feroglio, que no conocía hasta hoy, salimos a tomar un café y me dice: ¿cómo hacemos con los pacientes nuestros, estos gordos, hipertensos, que no hay forma de que uno le pueda solucionar sus problemas clínicos? Y yo no sé por qué, pero me conmovió la pregunta. Me conmovió, porque es un médico del interior de Las Parejas, puntualmente, es una ciudad acá en Santa Fe. Llegó este tipo que tiene cerca de 60 años, se viene a un congreso a Rosario para poder dar respuesta a una pregunta que tiene como destinatario último sus pacientes. Y me conmovió. Y me acordé cuando lo conocí a Daniel Flichtentrey en una primera conferencia que hablaba sobre enfermedades cardiovasculares. Él viene de la cardiología. Entonces cuenta que en las enfermedades cardiovasculares las ciencias médicas han descubierto todos los mecanismos por los cuales los seres humanos tenemos accidentes cardiovasculares. La diabetes, la hipertensión, el tabaquismo, la obesidad, incluso todos los elementos científico-técnicos para resolver esa problemática, desde la insulina humana, pasando por los hipolipemiantes, antidiabéticos orales, antiagregantes plaquetarios, drogas
como la streptoquinasa. Es más, el desarrollo de la hemodinamia, los stents, los bypass, los reemplazos valvulares, etc. Si un corazón no anda, le ponemos uno nuevo. Entonces uno con sentido común diría, bueno, si la ciencia ha resuelto la problemática de las enfermedades cardiovasculares, uno con buen tino diría, en el mundo cada vez debería haber menos enfermedad cardiovascular. Pero si en el mundo cada vez hay más enfermedades cardiovasculares, estamos en un problema. Quiere decir que toda nuestra praxis, todo nuestro saber es insuficiente, por lo menos, o peor, inútil. Es como si uno le hubieran agarrado la cabeza y está mirando para allá y te dice, mira, te falta toda esta otra mirada, que en palabras de Daniel es una práctica médica basada solo en la biología y no en la biografía, es una práctica hemipléjica de la profesión. Cuando uno lee todos estos elementos, se da cuenta que este libro, que si bien es una colección de relatos, como bien decía el doctor Parodi, tiene una densidad y una integralidad que, si bien son relatos breves, cortos, obligan al pensamiento sistémico del lector para articular todos estos factores, como los factores de riesgo, y saber que suceden en un mismo libro como sucede en un mismo paciente. Al igual que Roberto, yo lo leía a la noche, cuando llegamos cansados después de laburar en el consultorio, y leía 1 o 2 capítulos, lo dejaba en la mesa de luz y se me hundía la mesa de luz. Por lo profundo de los conceptos y porque el que se despertaba el otro día después de haberlo leído, en este caso yo, no era el mismo. No era el mismo. ¿Por qué? Porque cuando me iba a enfrentar a un paciente se me aparecían estas frases, estos contenidos que están en el libro Cerebro Clínico. Y esto que nos cuenta Daniel Flistenreich me recordó al cuento de Edgar Allan Poe, La Carta, donde en un cuento de detectives, como referenciaba a Arthur Conan Doyle y Sherlock Holmes, hay que esconder una carta, entonces el personaje deja la carta arriba de la mesa. Entra la policía, revuelve todo y jamás se le ocurriría pensar que la carta está arriba de la mesa. Un grande de la cardiología, como fue Bertolacci, descubrió que había pacientes que se infartaban después de tener un angro a grandes esfuerzos, a medianos esfuerzos, a pequeños esfuerzos, y se infartaba, y había personas que se infartaban bruscamente, sin ningún angor previo. Decía Bertolacci, nos pasa un elefante blanco por acá adelante para darnos cuenta que hay patología coronaria aterosclerótica y hay patología coronaria que implica fenómenos hemostáticos como el accidente de placa y la hipercoagulabilidad. Entonces, acordándome de estas situaciones del cuento de Poe y los elefantes blancos de Bertolacci, dije, ¿cómo termino yo esta charla para no quedar como un pavo que no se dio cuenta que la carta estaba arriba de la mesa, ni que nos han pasado elefantes blancos en la enfermedad coronaria? ¿Con qué palabra, con qué frase puedo terminar la presentación del libro El Cerebro Clínico? Y bueno, como le pasó a Bertolacci, como le pasó a los personajes del cuento de Poe, la respuesta estaba en este afiche que lo vengo viendo hace 3 días y que lleva por título, que este congreso, Construyendo un puente entre ciencia y humanismo. Construyendo un puente entre ciencia y humanismo. Y el libro de Daniel, que no casualmente en este año 19 se presenta hoy acá en Rosario, Cerebro Clínico, es un puente entre el humanismo y la ciencia que sería muy deseable, muy recomendable y muy saludable que todos ustedes lo puedan transitar. Muchas gracias. Bueno, este comentario que hace Carlos sobre el espíritu renacentista
me trae a la memoria que esto lo he pensado de Daniel muchas veces. A Daniel lo conozco desde hace muchísimos años y siempre me pareció un espíritu renacentista. Las grandes figuras del Renacimiento, ustedes pueden verlo en la historia, eran astrónomos, matemáticos, biólogos, pintores, escultores. Y uno decía, ¿cómo pueden ser todas estas cosas? Claro, una explicación fácil es decir, bueno, claro, ahora hay mucho más conocimiento, ¿quién lo puede abarcar globalmente? En aquella época sí, porque las cosas eran pequeñas, entonces no es esa la explicación. La explicación es que entonces se aceptaba, le parecía a cualquiera muy normal que una persona tuviera múltiples puntos de vista y pulsara numerosas cuerdas. Los griegos de la Grecia clásica también lo pensaban así. La modernidad nos ha vendido las grillas y la lógica identitaria. Todo tiene que estar dentro de un casillero. Y así estamos formados. Y esa grilla hay que sacarla de la cabeza, lo que hablábamos ayer de desaprender y reaprender. Bueno, hay que sacarla de la cabeza. Si uno quiere especializarse en algo, perfecto, que se especialice. Pero hay que saber mucho de una cosa y un poco de muchas. Saber solo de una cosa, es decir, yo me dedico a las interleuquinas. No me pregunten de otra cosa. Bueno, Daniel es una persona que pulsa todas las cuerdas desde hace muchísimos años y creo que este libro, como esta conferencia, es un ejemplo de ello. Cuando con Roberto y con Carlos nos propusimos hacer estos comentarios, lo único que dijimos fue, vamos a comentar el libro de Daniel, a leerlo y que cada uno diga lo que quiera. Por lo tanto, ninguno de los tres sabía de antemano lo que los otros iban a decir. Es curioso que nos vimos identificados los unos en los otros a medida que nos escuchábamos, porque esto es lo que genera esta lectura. La verdad que las lecturas que dan respuestas sirven para poco. Las lecturas que son importantes son aquellas que nos dejan revolucionados, que nos dejan pensando, que nos dejan haciéndonos cuestionamientos. Daniel, ¿algún comentario? No, me han dejado mudo. Creo que lo mejor que puedo hacer es callarme antes que cambien de opinión. Les agradezco infinitamente. Yo simplemente he aprendido de las tres personas que me acompañan acá y les debo mucho desde hace muchos años. Me he nutrido mucho de cada uno de ellos. Y simplemente este es un libro donde planteo algunas perplejidades cuya única virtud es tal vez la sinceridad. Yo creo que la medicina que estamos haciendo no sirve para las personas a las que estamos asistiendo y que tenemos que replantearnos lo que hacemos, porque si no lo hacemos seremos cómplices de aquello que enferma a quienes suponemos que estamos ayudando. Así que lo único que me resta es agradecerles el honor de sus comentarios. Vamos a cerrar porque vamos a dar lugar en pocos minutos al plato fuerte de nuestros congresos, que es el anátomo clínico, pero me gustaría dedicar un par de minutitos nada más a algún comentario de alguien de la audiencia y cerramos. Doctor Sosaya. Sí, doctor Ariel F. Quería decirle que lo escuché, lo pensé, me provocó y hermosamente me sumió en incertidumbre, pero de lo que realmente le puedo transmitir es que por sobre todo lo que usted pueda decir, me emocionó. Nada más.